Asís Timmermans. ¿Cómo estás, amigo? Muy buenas noches. Buenas noches, Eurico, a ti y a todos los que nos oyen. Bueno, te supongo absolutamente, sé que llevas unos días en vilo, estabas que no vivías hasta que no llegara el gran día, este martes, con el cara a cara entre Pedro Sánchez Castejón y Alberto Núñez Feijóo, y bueno, pues el día ha llegado, estamos ya cerrando este martes 6 de septiembre. ¿Cómo has visto tanto al presidente del gobierno como al líder de la oposición, Asís? Bueno, vamos a ver, yo creo que Feijóo ha estado ágil. Muchas veces la falta de recursos o la limitación de recursos te hacen, digamos, aguzar el ingenio. Entonces, digamos que Sánchez ha dibujado una burbuja, y Feijóo ha ido al tobillo, ¿no? Como dicen los futboleros, ¿no? Es decir, ha dibujado, digamos, las flagrantes contradicciones, sobre todo en su primera intervención, las flagrantes contradicciones de Sánchez, en todas sus medidas, ¿no? Es decir, todas las cosas que ha dicho, que ha contradicho, los impuestos que ha subido y que ha bajado, las cosas que ha dicho que no haría, incluso las medidas como las últimas medidas adoptadas con respecto al IVA del gas, incluso con agilidad ha mostrado pues al gobierno de la nación diciendo casi simultáneamente que no había que bajar el IVA y que había que bajarlo, ¿no? Bueno, eso en primer lugar. Bueno, y en segundo lugar es que yo creo que Sánchez juega contra la realidad, es decir, juega contra el malestar, juega contra la tarifa eléctrica que nos llegó ayer o antes de ayer a muchos españoles. Juega contra una inflación desbocada que además no hace falta mirar eh, los índices para conocerla, ¿no? Yo no sé si tú vas al supermercado, yo tengo la costumbre de ir, ¿no? A pesar de que otras cosas las hago por internet. Entonces, bueno, en llenar dos bolsas de comida, pues antes gastabas 40 y ahora gastas 80, ¿no? Y te llevas lo mismo que antes con 40, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que eso es así. Lo que no sé, Eurico, es cómo, en fin, estos debates a mí me parecen relativamente, eh, es decir, no es que me parezcan poco importantes, tendría que haber debates continuamente, ¿no? Pero cuando hay solo un debate cada cierto tiempo y con las limitaciones y las objeciones que tiene un debate en el Congreso o en el Senado, como en este caso, luego lo relevante es cómo lo transmiten los medios de comunicación, ¿no? Ujú. Está claro. Vamos a escuchar un instante, si te parece, Asís, que no se preocupe el respetable, que solamente os voy a poner 25 segundos. Os voy a poner 25 segundos del figura. He seleccionado un corte, podría haber seleccionado tres o cuatro. Vamos a meterlo, Mar, y lo comentamos. Hoy, con todas las dificultades a las que se está enfrentando cualquiera de los ciudadanos que esté viendo este debate desde su casa o desde su centro de trabajo, vive infinitamente mejor que en 1973. Por mucho que los Bolsonaros, los Trump, los Le Pen de turno, que también los hay aquí en España, no es como las meigas, los hay aquí también en España, se empeñen en decir lo contrario. Ahí el pin, Pedrito, el pin. Vente y trinca, que es la filosofía, una de las dos o tres filosofías, lo único que sabéis hacer, que lleváis aplicando 4 años, que digo yo, así es que estaría bueno que no viviéramos mejor que hace 47 o 48 años. Este nos sigue tomando por imbéciles. Es el recurso al pataleo, de todas formas, de quien ya se ve perdido. Sí, bueno, es peculiar porque en realidad a esa verdad absoluta que es que vivimos mejor que el 73 faltaría más, ¿no? Y quiero decir, vivimos mejor que el 73 a pesar de que las recetas neomalthusianas propugnadas, por ejemplo, en 1970 por el Club de Roma, ¿no? El famoso libro Los límites del crecimiento, o por otras movimientos neomalthusianos, a pesar de que no se aplicaron, ¿no? Lo que estamos viviendo, Eurico, es el enésimo intento de aplicar la filosofía del decrecimiento, de decir que lo que hay que hacer es aplicarnos restricciones, no sé si para vivir mejor o para sobrevivir, ¿no? Pero bueno, Mm. es verdad que vivimos, claro, faltaría más mejor que en 1973 porque hay más libertad económica, porque hay menos regulación,
de los gobiernos, porque hay más fuentes de energía, porque la energía nuclear se ha difundido por todo el planeta, porque la libertad económica es mayor, pero también es verdad un dato, Eurico, que nunca se dice: la convergencia de España con los países de la Unión Europea, es decir, la cercanía de la media del PIB de España con la de los países de la Unión Europea, nunca se ha producido tanto como entre los años 60 y 72-73, es decir, bueno, hasta el 75 de hecho. Es decir, desde entonces, incluyendo con la incorporación al mercado común europea, España, junto con esos países, junto con el núcleo de la Unión Europea, nunca ha convergido. Quiero decir, la convergencia importante en términos económicos, la única convergencia, la mayor, se produjo entre el año 60-61 y el año 73 a 75. Bueno, pero dicho esto, yo no sé muy bien qué está diciendo. Yo creo que el problema, Eurico, del discurso de Sánchez, la parte que he escuchado, que ha sido una parte importante, es que es un discurso buenista, es decir, es un discurso moralista, es decir, frente a los datos evidentes de que los españoles vivimos peor, no nos llega, vivimos peor, quiero decir, que hace unos meses, no que en el 1973, claro. Frente a eso, ha estado hablando Sánchez de una economía que se preocupe de los ciudadanos, una economía bondadosa, sana, es decir, es una cosa tremenda. Hay una cosa que ha dicho Feijóo que me ha parecido brillante, que dice, bueno, usted no está hablando de restricciones. O sea, usted lo que está hablando no es de que se racionalice el uso, sino lo que está hablando es de que consumamos menos, Bueno, dígalo claramente, ¿no? Bueno, quiero decir, yo creo que hay, o sea, todos los políticos buscan su propio interés, pero verdaderamente en un momento en el que, bueno, en un día como hoy, que es vergonzoso, es decir, en un día como hoy, en que la Unión Europea se ha inhibido completamente del tema del MidCat y ha dicho que ese tema lo deja tranquilamente en manos de Francia y de España. Es decir, que no se va a hacer el MidCat. Es decir, en un momento en que España sabes que la dependencia del gas ruso, en contra de lo que se está diciendo, es que era nula en tiempos de Rajoy. Poco después, por diversos motivos, aumentó hasta el 8% y ahora hay un 20 y tantos % de dependencia del gas ruso adquirido en los últimos meses. Es decir, es una cosa, es decir, la política energética de España en general ha sido discutible, aunque mejor que en otros países. En general ha sido muy discutible, pero en los últimos 8 o 10 meses la política energética de España ha sido suicida. Y ahora lo que estamos es en un gobernante que está pensando cómo sobrevivir y solo tiene, es decir, lo que ha aprendido, la lección que ha aprendido, es verdad que en esto lo han aprendido muchos gobernantes europeos, la lección que ha aprendido es a quién echarles las culpas. Entonces, la culpa la tiene, por supuesto, la guerra de Putin, que es como una especie de título famoso, la guerra de Putin y la emergencia climática. Franco todavía no tiene la culpa, pero cuando ha estado hablando Sánchez de 1973, no sé, empiezo a sospechar que Franco dentro de poco tendrá la culpa del crecimiento del precio del gas. De todo, de todo. Lo que ocurre es que, como bien has precisado, Asís, efectivamente vivimos... Bueno, habrá muchos espectadores, voy a introducir, porque estamos en directo y no estoy pendiente del chat de YouTube, pero seguramente hay muchos espectadores que llevarán ya unos minutos diciendo que encima Sánchez también miente en esto porque en el 73 vivíamos mejor que ahora. Bueno, claro, en el 73 efectivamente había pleno empleo. Hombre, es verdad que había 2 millones de españoles trabajando desgraciadamente fuera de España, de migrantes, pero el único requisito para poder trabajar en España era querer hacerlo. Quien quería comprarse una vivienda la podía comprar. Los hijos encontraban un trabajo relativamente pronto, se independizaban de sus padres y se podían empezar a ganar la vida, cosa que no ocurre ahora. En fin, podría seguir, pero no quiero que sea ese el eje vertebrador, por completo al menos, de la entrevista. Vivimos mejor gracias a que hay libertad económica, como ha dicho Asís Timmermans, y a pesar de ese intento soviético, sobre todo de un ala del gobierno,
¿Cuál es el que lidera o encabeza o así? Yolanda Díaz, que lo último que se le ha ocurrido, la última ocurrencia soviética, es la de topar el precio de los alimentos. Iba a pronunciar un taco, fastidiando, de paso, por cierto, a los pequeños comercios de barrio, a los ultramarinos, que no pueden competir pues, con las grandes superficies. Estos, una de dos, o son muy sectarios o son muy tontos, y cada vez lo disimulan peor, Asís. Sí, lo que pasa es que a mí lo que me preocupa es que el tema del control de precios, que de eso estamos hablando, a mí lo que me preocupa es que eso entre dentro del debate, de un debate normal Claro. de las medidas económicas en un país en el que apenas hay debate. Me explico, Eurico. Todo el mundo, es decir, tú sabes más de economía que yo, o sea, cualquiera sabe que un control de precios en alimentos o en cualquier otro sector, lo que da lugar, pero especialmente en un sector como el de los alimentos, lo que da lugar es a restricciones y a un mercado negro, ¿verdad? O sea, todo el mundo lo sabe que cuando se controla ese precio, pues hay una oferta que no se ve satisfecha y eso significa mercado negro y eso significa escasez artificial. Bueno, Todo el mundo lo sabe. Lo que les Entonces, gusta a ellos y el extraperlo o el contrabando como en claro, Cuba y como en los antiguos sí, países de la antigua Unión Soviética. Pero si esto es donde se mueven bien estos pájaros, así, ¿no? claro, exactamente. Lo que pasa es que ofrecer, mejor dicho, pedir ese tipo de medidas no tiene un precio. Es decir, no nos engañemos. O sea, yo creo que los españoles no son tontos, no, en absoluto. Pero no hay un debate económico profundo. Entonces, cuando tú propones, aunque sepas que son perjudiciales, cuando tú dices, vamos a limitar, por ejemplo, el precio de los alquileres, vamos a hacer que los alquileres no puedan sobrepasar no sé qué precio por metro cuadrado, etcétera, etcétera. Eso tiene su público, eso, y de bueno, bien, la persona que paga X, pues dice, bueno, yo así pagaría menos, ¿no? Eso es lo que Bastiat diría que es lo que se ve. Lo que no se ve es que hay una restricción en el precio de alquiler y lo que ocurre es que las personas que quieren alquilar precios no pueden hacerlo y que la oferta de pisos se reduce. Es lo que ha pasado, por ejemplo, en Barcelona con respecto a Madrid, etcétera, etcétera. Quiero decir que cuando a alguien le dices que, yo que sé, que el aceite de oliva no debería costar más de 4 euros, pues dices, qué bien. Pero lo que no sabes es que cuando haces un control de precios, lo que estás haciendo es que haya un mercado negro, es que no haya una oferta sin satisfacer, es que verdaderamente hay una escasez artificial. Eso no lo ves como consecuencia de ese control de precios. Por eso a mí me preocupa que, en fin, Nadia Calviño, Escrivá, etcétera, por muy sectarios que sean, saben algo de economía. Nadia Calviño no mucho, porque yo sigo insistiendo, lo he dicho muchas veces, estos grandes eurofuncionarios lo que son supercontables, no supereconomistas, y no es la misma cosa. Pero lo que quiero decir es que se está haciendo mucho daño, porque se está distrayendo la causa verdadera de las cosas. Estamos en un proceso inflacionario. Tú y yo hemos hablado mucho de eso. Los procesos inflacionarios, que son fenómenos monetarios, no han tenido su origen en la guerra, en Ucrania, etcétera. Lo que han tenido su origen fundamentalmente es en la expansión del gasto público, Claro. que ha llevado aparejada una expansión monetaria, es decir, un aumento de la emisión de dinero, bien con bajada artificial de tipos de interés y con compra masiva de deuda a los estados por parte del Banco Central Europeo y de otros bancos centrales. Ese es el origen. Entonces, cuando distraemos la atención de esas causas, pues estamos imposibilitando la recuperación. Entonces, ¿cómo la distraen? Pues por una parte diciendo que la culpa la tiene el hámster, ¿no?, que se ha comido los deberes. Es decir, la culpa la tiene la guerra de Putin, la culpa la tiene la emergencia climática, etcétera, etcétera. Es mentira. La culpa la tienen los gobiernos que gastan demasiado. Y en la segunda forma de distraer la atención del respetable es echarle la culpa a los empresarios, porque al final, cuando tú echas la culpa de los precios altos a los empresarios, pues estás diciendo algo así, es como que los empresarios son muy malos. Entonces tú coges y ya estás. Si un empresario pone el precio del pan a 2 euros, pues tú lo bajas a 1 por decreto y no pasa nada, ya, no pasa nada hasta que pasa, que es que no hay suministro de pan, hay mercado negro, hay peor calidad,
hay problemas, etcétera, etcétera, No, ¿no? y sobre Pero lo que todo, está haciendo además, los incides, perdona, sí, incides sí, sobre sí, los por favor. márgenes, en este caso de las empresas alimentarias, y condenas a muchas de ellas, sobre todo las que tengan menos músculo financiero, pues a restricciones o incluso a Claro. despidos, pues porque eso se va a ver reflejado en su cuenta de resultados y generas más paro. A mí, bueno, yo, Nadia Calviño y Escrivá, que me parecen dos tipos absolutamente sobrevalorados técnicamente, pero me estoy empezando a preguntar si esta mediocre profesora de Derecho del Trabajo, llamada Yolanda Díaz, ya sabéis porque habéis visto el vídeo en redes, la que conduce mirando a la periodista Andrea Ropero y con una mano en el volante y con la otra haciendo el payaso, si esto que estoy diciendo, esta chica, la profesora de Derecho del Trabajo, lo sabe. Bueno, yo no lo sé. Yo desde que conocí hace ya años a María Antonia Trujillo en debates en directo y comprobé que una profesora de Derecho Constitucional no tenía la menor idea de lo que decía la Constitución, así te lo digo, la menor idea, pues ya me creo cualquier cosa. Entonces ya Yolanda Díaz, pues yo no sé qué sabe y qué no sabe. De todas maneras, es que hay verdades básicas e irrefutables. Entonces, cuando tú eh, subes artificialmente el precio de un bien, pues no restringes su demanda, y eso es lo que ocurre con el trabajo. Pero repito, Yolanda Díaz, como buena comunista, sabe lo que hace. Es decir, no solo crea pobreza intencionadamente, sino que toma medidas populistas en el sentido de que son buenistas, suenan bien. A mí me van a subir el sueldo a 1.000 euros, yo qué sé, en el mercado del empleo doméstico yo pongo un sueldo mínimo a 1.000 euros, y entonces los que cobran 1.000 euros están muy contentos. Pero en los que, por ser ese sueldo demasiado alto con respecto a la demanda del mercado, no solo no cobran 1.000 euros, sino que cobran 800 o 700, y además en negro porque no es legal, o hacen horas extras sin estar registradas porque el empleador no tiene capacidad, etcétera, etcétera, o los que se quedan en el paro por esa subida de salarios mínimos, o no son nunca contratados por esa subida de salarios mínimos. ¿A quién le echan la culpa, Eurico? Le echan la culpa al empresario, le echan la culpa a quien les contrata al negro, le echan la culpa a quien sea. Y estas medidas, Eurico, estas medidas de control de precios o de intervención en el mercado de trabajo tienen sus víctimas, y sus víctimas son los más débiles, los que trabajan, se ven obligados a trabajar en negro, o los que pierden su puesto de trabajo o no lo llegarán nunca a encontrar. Y en esto, Eurico, Yolanda, que yo, de verdad, en tiempos de crisis, sonreír demasiado, ¿sabes? Yo sonrío mucho, el humor me parece importante, pero Sí. yo creo que hay que sonreír mucho, pero no en los funerales, no en los entierros, y no cuando estás provocando un paro masivo y unas condiciones de trabajo lamentables. Y eso es Yolanda Díaz, ¿no? Bueno, vamos a una situación estancada. Es curioso, Eurico, pero no sé, cuando daba el presidente del gobierno el dato de que en España se vive mejor que en el año 73, bueno, es muy discutible, pero evidentemente tenemos más bienes materiales, como es lógico. Bueno, hay un dato demoledor que tú conoces tan bien o mejor que yo. El Producto Interior Bruto de España se ha estancado desde hace 12 años. Correcto. Es que es trágico. Es que es trágico. Entonces, y mientras que la deuda y el déficit no dejan de subir, y siempre quien nos vea todas las noches, ya me lo habrá escuchado más de una vez, con La Calle, con Salva Marín, con María Blanco, siempre los panegiristas de la deuda, los partidarios de esa expansión sin límites que denuncia Asís Timmermans y que denunciaba ayer aquí mismo también el doctor La Calle, dicen lo mismo, coño, y los italianos tienen un 170 o un 180% sobre PIB de deuda, ya, pero tienen un tejido industrial que nosotros no tenemos, y entonces nosotros vamos a cerrar este ejercicio con un 120% de deuda, con un 5 y pico de déficit y subiendo, y a estos, al figura, que le tenéis ahí otra vez en imagen, le da absolutamente igual, se la rasca, porque esto de lo que se trata sí es de darle patadas a la lata, y el que venga detrás, en este caso Feijóo y Abascal, pues que arreen, y que si cabe, que apaguen la luz y paguen las facturas y cierren las puertas. Es que no ha habido, de verdad, incluso, aunque fuera simbólico, que no lo es, pero no ha habido la menor medida de ahorro real de gasto público en las administraciones públicas. No lo ha habido, y no solo eso, sino que, como sabes, la subida de la inflación junto con las inmensas subidas de impuestos, lo que ha supuesto
es un desproporcionado aumento de los ingresos públicos a costa del ciudadano. Entonces, Claro. que en ese escenario, o sea, nos están exprimiendo a lo bestia, es decir, están sacándonos más y más dinero, porque suben los impuestos y porque no deflactan la tarifa, y por lo menos, y por cierto, y por tanto la inflación, como saben nuestros oyentes, hace que se paguen más impuestos de los que paguemos, sobre todo con una tarifa progresiva como es la del IRPF. Bueno, en todo caso, nos cobran muchísimos más impuestos, entonces que en ese escenario se esté hablando en plan demagógico de que es que esta va a ser la última vez de que se enriquezca alguien por la crisis, etcétera, etcétera. Es que es lamentable, pero no solo por la demagogia del presidente del gobierno, sino porque todo esto distrae el debate real de lo que hay que hacer, evita las medidas que hay que tomar y lo que hace es empobrecernos. Cuanto más tardemos en plantear un plan energético de verdad que permita utilizar todas las fuentes, mientras más tardemos en liberalizar la economía, en reducir los impuestos con carácter general, no en el gas, en aumentar la renta disponible de los ciudadanos en un momento en que lo van a necesitar, y en ahorrar en las administraciones públicas, no solo, Eurico, para gastar menos, que es imprescindible que gasten menos las administraciones públicas, pero, Eurico, es que por lo menos lo que gastan debería ser un gasto más eficiente. necesario. Es que ahora mismo las administraciones públicas no se van a necesitar de verdad atender a necesidades vitales de los ciudadanos, y en vez de atenderlas están atendiendo al gasto político ingente, y eso es trágico. Mira, Eurico, yo camino mucho por el centro de Madrid, vamos, por la calle Princesa de vez en cuando, etcétera. De verdad, esto no es demagogia. Las esquinas se van llenando de personas que no es duermen demagogia, de gente que duerme en la calle y de gente que está pidiendo. Porque al final, y con esto concluimos, Asís, el socialismo, que en España ya es lo mismo que el comunismo en España y en buena parte del mundo, vamos a dejar, o yo por lo menos voy a empezar a dejar de hablar ya de gobierno socialcomunista, porque ambas cosas para mí ya son absolutamente lo mismo, y porque este personaje que tenéis en pantalla hasta que se vaya lo que está aplicando son políticas de lo más rancio y de lo más decimonónico, destinadas a empobrecer a todos. Se basa en dos pilares, y el copyright en este caso es mío, cito mucho frases ajenas. Hoy me voy a autocitar, aunque sea un poco una horterada, y con esto vamos a concluir. La primera, todos jodidos, pero eso sí, todos iguales. Y la segunda, lo mío, mío, y lo de los demás, mío también, a medias. Todos jodidos, pero todos iguales. La primera premisa, todos. No, salvo la casta de los elegidos, salvo Garzón y sus cuates, y Yolanda y Pedro Sánchez, que comen chuletones, y a los demás así nos quieren poner a comer insectos. Esa es la verdad del comunismo y del socialismo, y lo demás son cuentos. Y a mí me preocupa que en ese no voy a añadir más, por eso voy a ser muy breve, pero me preocupa que en ese escenario parte de las élites, llámale despolitizadas, de nuestra derecha patria, Como donas. hayan comprado el discurso y estén preocupados. Yo lo he dicho muchas veces, tengo un grupo de amigos que de vez en cuando hablan y dicen, estoy muy preocupado. Claro, ¿por qué estás preocupado? Porque la gente no tiene recursos, porque la calefacción no la van a poder poner cuando va frío. No, están preocupados por el planeta que está estropeándose, y por el cambio climático, y por la guerra de Putin, y por no sé qué. Es decir, han conseguido su objetivo. La escasez energética es provocada, es que está provocada intencionadamente e intensivamente, y están intentando empobrecernos intensivamente, y han conseguido que mientras esto sucede estemos preocupados por Putin, por la emergencia climática, por el planeta y por Franco. Verdaderamente hay que difundir mucho. Lo has explicado muy bien, así, y con esto cerramos. Fíjate, me has recordado, por supuesto, falleció hace ya muchos años, uno de nuestros mejores historiadores, que era don Ricardo de la Cierva, escribió, pero algunas cosas siguen siendo absolutamente vigentes. Un libro en 1986 que yo he releído en varias ocasiones, que me parece capital, La derecha sin remedio. Lo hacía al calor, de los problemas que tenía entonces el líder natural de la derecha española, que era don Manuel Fraga Iribarne, pues que estaba rodeado de traidores, que si los del PDP de Óscar Alzaga, ¿te acuerdas, Asís? Que ya tenemos unos años, los liberales del señor Segurado, el otro, Garoto de la Moto y tal, ¿no? Y entonces él trazaba una historia absolutamente imprescindible para cualquier estudioso, para cualquier curioso que se aburra de los 140 caracteres de Twitter y quiera profundizar un poco en la verdad de lo que son las cosas, desde Jovellanos, la historia de la derecha española, desde Jovellanos, desde la Ilustración, la Restauración, y hablaba de esa derecha de intereses, hablaba de figuras capitales en la historia, como era don Francisco Silvela, contraponiendo
uniéndolo a lo que se llamaron, estamos ya casi en la segunda década del siglo XX, del siglo pasado, los idóneos, cuyo líder era, que luego llegó a ser presidente del gobierno, desgraciadamente asesinado por la extrema izquierda, uno más, que era don Eduardo Dato Iradier, que era el líder de aquellos idóneos. ¿A cuento de qué viene este rollo? Perdonad. A cuento de lo que ha dicho Asís, que es absolutamente capital. Esa parte de la derecha, la que llamaba hace casi 40 años don Ricardo de la Cierva la derecha de intereses, contrapuesta quizás, o no contrapuesta, pero bueno, que va al margen y que lo que mira es su cuenta de resultados, a esa derecha que sí está más en dar la batalla cultural y en discutir y en no comprar este mainstream y este pensamiento único en función del cual, bueno, pues nos vamos a preocupar de chorradas mientras a mí no me toquen el bolsillo. El problema, y lo vimos en 1936, es que esa derecha, cuando le tocan no solamente el bolsillo, sino cuando la ponen una pistola en la cabeza, que ya es demasiado tarde, es solamente cuando se decide a salir a la calle. Asís. Esa es la desgracia de la derecha española, en mi humilde opinión. En fin, y que no aprendió las lecciones históricas, entre otras cosas porque no ha leído a un tipo tan imprescindible como Ricardo de la Cierva, que escribía libros a una velocidad muchísimo mayor y con una calidad muchísimo mayor también, ¿no? Pero una velocidad muchísimo mayor que la que yo soy capaz de leer. O sea, que decir, porque la producción literaria de Ricardo de la Cierva fue solo que inmensa. Este no tenía negros. Estoy pensando en un autor de hace... Bueno, está fuera de España y hasta ahí puedo leer. No quiero tampoco, no tengo nada contra él, al contrario, le sigo teniendo una profunda admiración intelectual, pero bueno, vive fuera de España desde hace años, que era un tipo más antes que ahora especialmente prolífico y del que un día un cachondo, un paisano mío, que ganó el premio Planeta hace muchísimos años, que es mucho más alto que yo y que tiene exactamente mi edad, me dijo, joder, este tío, si hubiera leído la mitad de los libros que ha escrito, sería el tío más culto de España. Bueno, un comentario entre la mala leche, el sarcasmo y, por supuesto, cariñoso. Don Ricardo de la Cierva lo escribía todo. Gracias, Asís Timmermans. Ha sido